Muy, muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos. Mi nombre es María del Carmen Velázquez. El día de hoy yo voy a ser su maestra de la clase de seguridad alimentaria y nutricional. Sean todos bienvenidos. Espero que se sientan bien. Espero que se sientan con la libertad de poder preguntarme o participar en clase, ¿verdad? Para eso estamos acá, para compartir nuestras experiencias y conocimientos. El tema del día de hoy es guías alimentarias para Honduras, promoviendo una alimentación saludable para toda la población. Para poder introducir el tema, les traigo unas preguntitas, pero antes que todo me gustaría que puedan encender sus cámaras, ¿verdad? Para poder conocerlas y poder interactuar con ustedes, ¿verdad? Eh, mucho gusto. El día de hoy les traigo una pregunta, ¿verdad? Para poder comenzar. ¿Qué entienden ustedes por guías alimentarias? A ver, ¿quién quiere participar? Chicos, si me pueden ayudar con los micrófonos, que los apaguen para que podamos no interferir con la clase, por favor. Según lo que entiendo yo, Lick, sobre las guías alimentarias, que son más que todo consejos, em, y a estos consejos a nosotros nos ayudan a cómo nosotros debemos de alimentarnos de la forma correcta. Y también nos sirven como una orientación de qué debemos de comer, en qué cantidades y más que todo los hábitos que debemos de tener y así podemos prevenir lo que son enfermedades. Eso es lo que entiendo yo del concepto de la guía alimentaria. Muy También bien, es para alimentarse de forma saludable y equilibrada. muy bien, muy bien. Bueno, ¿me puede pasar la primera diapositiva, por favor? Bueno, compañero, ¿me puede presentar? Bueno, ¿qué son las guías alimentarias? Las guías alimentarias son un instrumento educativo nacional diseñado especialmente para orientar a las familias hondureñas hacia una mejor nutrición. Estas guías se fundamentan en evidencias científicas y tradicionales y tradiciones de acuerdo a las tradiciones locales hondureñas. Bueno, como ustedes pueden ver en el concepto, habla específicamente de que está diseñado para orientar a las familias hondureñas. ¿A qué se refiere? Este programa está diseñado de acuerdo a nuestra cultura y de acuerdo a las necesidades nutricionales de los hondureños. Entonces, se hace con el propósito de poder aprovechar todos los alimentos que tenemos disponibles en el país y así poder aprovecharlos y eh, eh, ayudar a la economía del país y a la economía de las familias, porque así nosotros elaboramos nuestros alimentos con productos que tenemos en nuestras comunidades, el arrocito, el maíz, los frijolitos, la carne de cerdo, frutas locales y frutas de temporada. ¿Me puede ayudar con la siguiente diapositiva, por favor? La número 3. Las guías alimentarias reconocen la riqueza tradicional culinaria hondureña, integrando alimentos locales como las tortillas, los frijoles, plátanos, yuca, en recomendaciones nutricionales modernas. Esta fusión respeta la identidad cultural mientras promueve la salud. Vaya, por ejemplo, yo les hago una pregunta. ¿En sus hogares, por ejemplo, cuando cocinan, toman en cuenta los requerimientos nutricionales al momento de preparar los alimentos? Compañeras, ¿me escucharon? Por ejemplo, no sé si en sus hogares al momento de cocinar dicen, bueno, hoy voy a preparar una carne porque tiene vitaminas o estas vitaminas o es proteína o es carbohidrato. Em, Bueno, aquí en mi casa, bueno, pienso que sí, porque siempre tratamos de equilibrar las comidas. Eh, ajá, una de que
que sea el alimento adecuado, que no lleve el exceso de grasa o el exceso de azúcares. em, y siempre buscamos de que sean saludables y así para mantener la buena alimentación. Exacto. Como ustedes pueden ver en el concepto que está en pantalla, dice integrando alimentos locales, ¿verdad? Siempre respetando la riqueza tradicional de Honduras. Por ejemplo, un alimento típico aquí en Honduras, ¿cuál es? La baleada, ¿verdad? ¿Quién no conoce la baleada? De hecho, cuando los extranjeros vienen, lo primero que quieren probar es la baleada. O otro alimento que se recomienda bastante y es bien típico de nuestro país son el pollo chuco, los tamalitos, los nacatamales, los famosos nacatamales, el rompopo, ¿verdad? Los alcitrones, Tacos. tacos, exacto. Entonces, todos esos alimentos se preparan, si ustedes se dan cuenta, los nacatamales se preparan con maíz, carne de cerdo, arroz, hojas de plátano. Entonces, se utilizan eh, alimentos que se producen a nivel nacional. La siguiente diapositiva, compañero. ¿Cuáles son los objetivos de las guías alimentarias? Uno de los objetivos es promover una alimentación sana, variada y culturalmente aceptable. ¿Qué se refiere con culturalmente aceptable? Se refiere a que no interfiera con la cultura de nuestro país, como por ejemplo, ¿cómo se ponen a creer ustedes que yo me voy a ir como a un lugar, como por ejemplo una aldea remota allá en Intibucá, y les voy a ir a enseñar a preparar una pizza? ¿Verdad? Para empezar, no tendría acceso a los ingredientes adecuados. Tampoco les podría decir, bueno, hoy les voy a enseñar a preparar una hamburguesa o una lasaña, ¿verdad? Lo ideal es que estas personas utilicen los recursos y los alimentos que tienen en su comunidad y que no interfieran con su cultura. Por ejemplo, en estos lugares lo que la gente come son sus tortillitas, frijolitos, plátanos, yuca, camote y alimentos que ellos cosechan en su comunidad. Incluso hay comunidades en donde todavía se practica el trueque, que es el intercambio de alimentos. El vecino cosechó frijoles y se lo cambia el otro vecino por yuca o por camote, ayotes y así, porque forma parte de nuestra cultura. Otro de los objetivos principales de las guías alimentarias es reforzar los hábitos alimenticios saludables existentes. ¿A qué se refiere eso? A enseñarle a las familias a preparar los alimentos adecuadamente y a utilizar las porciones y los alimentos necesarios y adecuados dependiendo de la edad de los miembros de la familia. Otro de los objetivos es corregir prácticas alimentarias no deseadas, como cuáles: el consumo de gaseosas, chucherías, exceso de grasas y también otro de los objetivos es educar sobre nutrición a nivel comunitario. ¿Cómo se va a lograr este objetivo? Por medio de las escuelas, colegios, centros de salud, patronatos, integrando todas estas prácticas por medio de charlas, talleres, incorporarlas en clases, especialmente en clases como por ejemplo en los colegios técnicos que llevan clases de nutrición. Entonces se incorporan las guías alimentarias a las clases para así hacer una proyección y lograr hacer conciencia en las familias para que ellas puedan tener hábitos alimenticios saludables. ¿Me puede compartir la siguiente diapositiva? Uno de los propósitos fundamentales de las guías alimentarias es, como ya lo venimos mencionando, es mejorar la salud y la nutrición. ¿Por qué? Una persona que está bien alimentada, que está correctamente alimentada, porque una cosa es comer y otra cosa es alimentarse, ¿verdad? Hay personas que van al trabajo o madres que mandan a su niño a la escuela y le dicen, mira, tenés 30 lempiras y compras allá en la caseta. El niño por lo general va a comprar el churro y el fresco. Igual, uno va al trabajo y allá está la doñita de las baleadas y todos los días se come una baleada con café. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona se está mal alimentando, está comiendo, pero no se está alimentando. Entonces, uno de los propósitos de las guías alimentarias precisamente es eso, mejorar la salud y la nutrición.
Otro propósito es prevenir la desnutrición y enfermedades crónicas. Eh, Aquí en Honduras están los dos parámetros. Por un lado están las enfermedades por falta de alimento y están las otras enfermedades por exceso y abuso de alimentos. Por ejemplo, hay zonas en Honduras en donde hay niños con niveles de desnutrición exagerados. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a alimentos saludables. Se limitan debido a la falta de empleo o la pobreza, a la falta de acceso de alimentos. Son familias que no tienen suficientes recursos y lamentablemente caen en estado de desnutrición. Pero por otro lado, están las enfermedades crónicas causadas por el abuso de alimentos. ¿Cuáles son estas enfermedades? Enfermedades cardiovasculares, presión arterial, triglicéridos, colesterol, obesidad, que también son enfermedades causadas por malos hábitos alimenticios. En los dos lados son malos hábitos. La parte de la desnutrición se ve bastante en las zonas rurales y las enfermedades de obesidad y por consumo excesivo por lo general se ve en las ciudades. Entonces, como ustedes ven, las guías alimentarias tienen este propósito, es educar a la población sobre estos temas. Otro de los propósitos es fomentar el consumo de alimentos locales, como lo venimos mencionando, ¿verdad? Fomentarle a la población a que perfectamente pueden utilizar los recursos y los alimentos que tienen a su disposición. Por ejemplo, en vez de tomarse una coquita o un refresco de gaseosa, pueden consumirse una limonada o un juguito de mango o cualquier jugo de una fruta que esté de temporada, ¿verdad? Entonces, seguimos con los propósitos. Es educar sobre estilos de vida saludables. En las guías alimentarias no solo se habla de alimentación, sino también que se habla de la actividad física, que es tan importante como lo que comemos. Porque no vamos a hablar solo de lo que estamos consumiendo, sino cómo nuestro cuerpo está metabolizando todos estos alimentos que consumimos, porque de nada nos sirve sentarnos y comernos un plato bien nutritivo, pero tampoco estamos haciendo ejercicio. Tiene que haber un balance. Siguiente diapositiva. Ahora, me gustaría a mí preguntarles, chicos, si ustedes conocen acerca de la pirámide alimentaria o la pirámide alimenticia, como le llaman. Como, ¿me puede pasar la siguiente diapositiva, por favor? Permita. La pirámide alimenticia, como ustedes van a observar en la siguiente diapositiva, se compone en fases, ¿verdad? Tiene un nivel superior, intermedio y una base fundamental. ¿Me la puede pasar la imagen? Bueno, yo le voy a ir adelantando un poco por mientras se proyecta la imagen. En la parte, Se me trabó. bueno, vamos a seguir entonces, porque tenemos problemas técnicos ahí, pero bueno. En la pirámide alimentaria, en la base fundamental están lo que son los granos integrales, como tortillas, frijoles, tubérculos tradicionales. Estos forman parte de lo que son los carbohidratos, ¿verdad? Como todos sabemos, para que un plato vaya suficientemente nutrido, tiene que llevar los macro y micronutrientes, ¿verdad? Tiene que llevar proteínas, carbohidratos, lípidos, y lo que son los micronutrientes y macronutrientes, ¿verdad? Tiene que llevar una composición de proteína, carbohidratos y ensaladas, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, en la parte donde están los granos, es la parte donde se compone todo lo que son los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Yuca, arroz, camotes, ¿verdad? Eh, Azúcares, ¿verdad?
Y en la parte donde están las proteínas, que se componen de las proteínas vegetales y las proteínas animales. ¿Cuáles son las proteínas vegetales? Las soyas, el frijol de soya, no la soya, los churritos esos, ¿verdad? Sino que son, por ejemplo, el frijol de soya, el frijol, las habichuelas, todos esos contienen, son proteínas vegetales. Y las proteínas de origen animal están todo lo que son las carnes, la carne de res, la carne de pollo, carne de pescado, todas estas son fundamentales. Y también están lo que son las frutas y verduras, que todas estas son fuentes de vitaminas y minerales. Ahora, al preparar un plato de alimento, por ejemplo, o vamos a preparar un almuerzo, entonces vamos a preparar un pollito, tiene, la mitad del plato tiene que ser de proteína y la otra cuarta parte, las dos cuartas partes de ensalada y la otra mitad tiene que ser un carbohidrato, porque el plato tiene que llevar proteína, carbohidrato y tiene que llevar vitaminas y minerales que van en las ensaladas, que también favorece lo que es la fibra, ¿verdad? No sé si me están comprendiendo. Sí, 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 lo estamos comprendiendo, Lick. Ok, por ejemplo, en un desayunito hondureño, típico hondureño, perfectamente pueden prepararse un platanito, puede ser frito, puede ser cocido o lo pueden poner asadito en el comal, le pueden agregar una porción de frijolitos, un pedacito de cuajada y ya tienen un desayuno típico hondureño. Como ustedes pueden darse cuenta, no hay necesidad de decir, no, es que yo no como bien porque yo no tengo acceso. Todos los hondureños tenemos acceso a los frijolitos. Todos los hondureños comemos tortilla. Solo que a veces nos acostumbramos a comer solo echar los frijolitos al plato y comerlo. Pero perfectamente se pueden hacer tamalitos, se pueden hacer catrachitas, se pueden hacer ticucos, se pueden hacer diferentes platillos. La clave es ser creativos, especialmente cuando hay niños en casa. Con los niños uno tiene que ser creativo porque ellos a veces se aburren de comer lo mismo. Imagínense, se aburre uno, no se van a aburrir ellos, ¿verdad? En la cena ya se puede preparar igual lo mismo, ¿verdad? Algo liviano. Puede ser, por ejemplo, un pedacito de embutido, un choricito, eh, puede ser unos frijolitos cocidos, una sopita de frijoles con arrocito, queso, y lo puede acompañar con un té, ¿verdad? Entonces, la clave de las guías alimentarias es que nosotros tenemos que aprender a consumir alimentos saludables que estén accesibles de acuerdo a nuestra cultura y a nuestra tradición. ¿Para qué? Así nosotros podemos economizar en las familias, tener una alimentación sana, saludable y también evitamos el desperdicio de alimentos y también estamos aprovechando todos los recursos que tenemos a nuestro alcance, ¿verdad? Eh, bueno, creo que la compañera ya puede proyectar la imagen de la pirámide para que las compañeras puedan observarlo. Es la diapositiva anterior. Bueno, ahí la pueden ver. Esta es la pirámide. En la parte de abajo, como ustedes pueden ver, bueno, ahí hay frutas, hay verduras, hay avena, hay plátanos, hay carne, ¿verdad? En la pirámide alimenticia consiste en eso, ¿verdad? En seccionarla de acuerdo a los requerimientos nutricionales. Los alimentos que más necesita nuestro cuerpo son los carbohidratos y las proteínas y los lípidos, porque son los macronutrientes. Pero también es indispensable el consumo de vitaminas y minerales, ¿verdad? Que esto ya se logran por medio del consumo de frutas y verduras. Siguiente diapositiva, compañero. ¿Cuáles son las estrategias, verdad, que tienen las guías alimentarias? Las estrategias claves son alimentos locales y nutritivos, ¿verdad? Como ya se los había mencionado anteriormente, ¿verdad? Promover el consumo de productos hondureños disponibles en los mercados locales, apoyando la agricultura nacional y garantizando frescura, ¿verdad? Es importante consumir, ir directamente donde el productor
y de ser posible comprárselos directamente a ellos, ¿verdad? Para que así ellos también pueden vender y nosotros tenemos la garantía de que estamos consumiendo alimentos sanos. Otra de las estrategias es la diversidad alimentaria. ¿Qué significa esto? Es fomentar una dieta variada diaria para cubrir todas las necesidades nutricionales de diferentes grupos poblacionales. Como ustedes pueden darse cuenta, en el sur se consumen más mariscos que en Tegucigalpa. Y en el Progreso se consumen más lo que son los tubérculos, yuca. eh, por ejemplo, en la zona del norte casi no se consume la papa, se consume más lo que es el plátano y el coco. Y en la zona central se consume más lo que son las papas, patatas, más las verduras. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aunque vivimos todos en un mismo país, nuestra cultura es bien diversa. Por ejemplo, las personas garífunas consumen bastante lo que es el coco, el casabe, la yuca, y en el sur se consume más lo que son los embutidos. En el centro de Tegucigalpa se consume, aquí se consume de todo, porque tenemos más acceso a los supermercados y todo eso, ¿verdad? Y la otra estrategia es la educación nutricional integral. Integrar programas educativos en las comunidades, escuelas, centros de salud para transformar los hábitos alimenticios. Para esto se requiere la incorporación de las instituciones públicas. Es importante educar sobre nutrición en las escuelas, colegios y especialmente en las escuelas y en los centros de salud es importante porque ahí es donde llevan las mamás a los niños para recibir la atención médica. Entonces, todas estas instituciones deben de involucrarse. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿cuáles son los grupos de alimentos que se deben de incorporar? Cereales y tubérculos, ya les expliqué. ¿Cuáles son los cereales? Maíz, avena, trigo, los tubérculos, papa, yuca, camote, ¿verdad? Frutas y verduras, ya sabemos, todo tipo de variedad de frutas de temporada, ¿verdad? Usted no se estrese por decir, no, pero es que no como frutas porque ¿de dónde voy a sacar manzanas? Honduras no produce manzanas. En Honduras se producen los cítricos, que son las naranjitas, limones, naranjas agrias. Un juguito de naranja agria es delicioso, súper refrescante. Usted lo puede preparar en su casa, le puede agregar hielito y ya está tomando vitamina C directamente del árbol, ¿verdad? Leguminosas, comer todo tipo de tomates, verduras, chiles dulces, cebolla, todos estos contienen una cantidad increíble de vitaminas. Leches y derivados, que son proveedores de proteínas. Carnes y huevos, igual, proteínas, grasas y azúcares. Aunque estas últimas se deben de consumir en porciones extremadamente pequeñas. No se debe llegar al abuso, porque las grasas y los azúcares son los que más contribuyen a las enfermedades, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta esto, ¿verdad? ¿Dónde están las grasas y los azúcares? En los refrescos de gaseosas, las chucherías, las fritangas, todo lo que contiene vitamina C, ¿verdad? Lo que es churros, chicles, chicharrones, todo eso se debe de, no es que no lo va a consumir, usted puede tomarse de repente su galletita o comerse una golosina de vez en cuando, ¿verdad? Pero no abusar, porque de ahí es donde vienen las enfermedades. Siguiente diapositiva, compañera. ¿Qué recomiendan las guías alimentarias? Bueno, incorporar a nuestra dieta, comer frutas y verduras, combinar cereales con leguminosas, ¿verdad? Como les estaba explicando en el plato, ¿verdad? Nutritivo, se debe de incorporar una porción de carne, una porción de ensalada y una porción de carbohidratos. Siempre se puede hacer una variación en el menú. Solo es cuestión de educarnos, de aprender a alimentarnos. Preferir siempre el consumo de alimentos locales, ¿verdad? Siempre se debe de darle prioridad al consumo de alimentos locales. ¿Cuáles son? Ya sabemos. ¿Qué produce Honduras? Frijolitos, arroz, carne de cerdo, carne de pollos criados en el corral, huevitos del corral,
cítricos, todo lo que son los bananos. Por ejemplo, el banano es el alimento que nos representa a nivel internacional, porque somos exportadores de bananos. Los cítricos, consumir piñas, sandías, melones, todos estos frutas de temporada es lo ideal consumirlo. Evitar el consumo de bebidas azucaradas, ya les expliqué lo que son el consumo de gaseosas, todas estas bebidas energizantes y como dato importante, incorporar la actividad física, chicas. Eso es sumamente importante. Se debe de incorporar la actividad física. No podemos solo estar sedentarios. Tenemos que activar nuestro cuerpo, no solamente estar comiendo saludable, sino llevar una vida saludable también, porque si no también nos vamos a enfermar, se van a deteriorar nuestros huesos, se van a deteriorar nuestros músculos, empezamos a perder masa muscular y si solo estamos comiendo, entonces empezamos a engordar y empezamos a subir de peso y ahí es donde el cuerpo empieza a pasar facturas. La siguiente diapositiva. Una de las recomendaciones también es la higiene, ¿verdad? Al momento de preparar los alimentos, la higiene es sumamente importante. El lavado de manos, la higiene personal, mantenernos limpios, aseados, lavar frutas y verduras, todo lo que tenga que ver con la preparación de los alimentos, ¿verdad? No solo lavar los alimentos, sino también lavar los enseres, las que son las ollas, cacerolas, tazas, platos, todo lo que se va a utilizar para preparar los alimentos debe de estar limpio. Igual, los alimentos que son perecederos, como son las carnes, las leches, se deben de mantener en refrigeración. Si usted no tiene una refrigeradora en su casa, pues compre el alimento que va a consumir, cómprelo en el ratito que lo va a preparar, pero no mantenga ese alimento más del tiempo recomendado, porque se corre el riesgo de una contaminación del alimento, de la proliferación de bacterias, de microorganismos que le pueden causar enfermedades graves, una diarrea, vómitos, incluso hay casos muy graves en donde pueden ocasionar hasta la muerte por una intoxicación alimentaria. Evitar la contaminación cruzada. ¿Saben ustedes, chicos, qué es la contaminación cruzada? Sí. ¿Qué es? A Sí, ver, Es es cuando, cuando, que lo diga la va, compañera. vamos pues. sí, es cuando en una superficie o en una tabla, uno cuando se limpia algo, digamos que estamos, como le digo, que estamos haciendo una fruta. Y en ese mismo tabla no podemos usar sin lavarlo o sin desinfectarlo. No podemos usar en el mismo sitio otra cosa, porque esa es una contaminación cruzada. Lo que pasa, Exacto. Lick, que hay personas que, por ejemplo, utilizan en el hogar, por lo general, bueno, acá en los pueblos se da que hay una sola tablita de picar. Y tal vez en esa tablita pican, qué sé yo, cortan el pollo. Y vienen, no la lavan ni nada, vienen ahí, no me pican las verduras y todo el resto, lo que le van a echar a la sopa. Entonces ahí es donde se produce lo que es la contaminación cruzada. Exactamente. La contaminación cruzada es cuando nosotros, por medio de un utensilio, contaminamos a otro alimento o, por ejemplo, el cuchillo que se utiliza para cortar la carne se debe de utilizar solo para cortar la carne. Por ejemplo, si usted va a estar preparando una carne asada, que por lo general la carne asada le lleva frijolitos fritos, la acompañan con cuajadita y, le incorporan un chismolito, ¿verdad? Entonces viene usted y va a preparar la carnita, la corta, la adoba bien y con ese mismo cuchillo viene y solo lo enjuagó
y se fue a picar el tomatito para preparar el chismol. Y después con ese mismo cuchillo solo medio le echó agüita y se fue a cortar la cuajada. No se puede. Y si usted cortó carne, la carne cruda, ese cuchillo lleva restos de sangre y se lo va a pasar para el tomatito, ¿verdad? Y ahí es donde viene la contaminación. Por eso se llama contaminación cruzada, porque se cruza de un alimento a otro, ¿verdad? Entonces, como recomendaciones, en la siguiente diapositiva, ustedes pueden ver, ¿verdad? Que siempre se debe de consumir alimentos de temporada, moderar el uso de sal, controlar las porciones, promover hábitos saludables en familia, el ejercicio, salir al parque, llevar a los niños a caminar y por último, planificar bien los menús. Tratar de preparar todos los alimentos en casa, evitar comer en la calle, siempre leer las etiquetas y las recomendaciones, cuidar mucho el consumo de agua y fomentar el uso de huertos familiares para que en casa se puedan producir los mismos alimentos que se consumen, ¿verdad? Entonces, por hoy, esto es mi clase, chicos. Me gustaría que investigaran un poco más sobre el tema. Lastimosamente el tiempo es corto y hay tanto que hablar, pero sí les voy a dejar una asignación que es, me van a elaborar un ensayo, ¿verdad? Sobre el tema de las guías alimentarias. Y también me van a realizar un cuestionario de 10 preguntitas relacionado con las guías alimentarias. Al final de la clase yo les voy a compartir un PDF sobre las guías alimentarias para Honduras. De ese material ustedes van a hacer esa tarea, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. Solo con respecto al ensayo, Lick, ¿de cuántas páginas? No, mi amor, con una paginita suficiente, ¿verdad? Pero no, no voy a hacer un parrafito de 5 renglones, ¿verdad? Tiene que ser más o menos, ¿verdad? Que cubra toda la página, ¿verdad? Y con eso, ¿verdad? Igual traten de cuidar mucho su ortografía, ¿verdad? Todo eso se les valora al momento de evaluarlo. Eh, También ahí les voy a enviar un estudio de caso, ¿verdad? Que esa es una asignación en grupo. Yo voy a hacer los grupos y luego les voy a asignar un caso por cada grupo, ¿verdad? Eso lo vamos a realizar de forma grupal. Cada una de estas tareas vale 10 puntos, así que pónganse pilas, ¿verdad? Suban esas tareas, me las presentan y en la próxima clase vamos a discutirlas, ¿verdad? Como reflexión, podemos decir, ¿verdad? Que tenemos que llevar una vida saludable, alimentarnos bien y tratar, ¿verdad? De consumir lo que tenemos en nuestra comunidad, consumir alimentos de temporada, ¿verdad? Para así facilitar bastante la economía de nuestras familias y también tener una vida saludable, tener una excelente nutrición, así podemos evitar enfermedades en un futuro, ¿verdad? Incorporar una buena alimentación y ejercicio, esa es la clave para tener una vida plena, saludable y correr menos riesgos de enfermedades cuando ya estemos mayores, ¿verdad? Entonces, esa es mi clase para el día de hoy, chicos, y espero que les haya gustado. Lick, una consultita. Nosotros tenemos, Díganme. porque una de las compañeras de que no se pudo presentar, pero ella hizo su parte. Entonces, a ver si nos abre el espacio para poder nosotros subir, es un video de la explicación de la olla alimentaria. Entonces, Sí. para que nos abra el espacio. Sí, no, está bien. Si su compañera trabajó y hizo la parte que le correspondía, Sí. está perfecto, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema. Eh, Muy bien, jóvenes. Luego de observar el material audiovisual que se les ha presentado, ya podemos saber cómo es la forma en la que se clasifican los alimentos dentro de nuestro país, cómo están clasificados dentro de esta herramienta que es la olla de alimentos. Esta específicamente es aplicada a nuestro país como la olla alimentaria hondureña. Entonces, luego de ver el video anterior, podemos ya ubicar lo que son los alimentos dentro de la olla, donde tenemos estos tipos de alimentos que son carbohidratos, como lo explican
el video donde tenemos, por ejemplo, el pan, que lo ubicaríamos en la parte inferior de la olla, donde nos dice que debemos consumirlos todos los días, que en este caso son carbohidratos. También dentro de los carbohidratos tenemos lo que es las pastas, que son como los espaguetis y todo eso, y los tipos de pasta que consumimos en el hogar. También los podemos incluir en la parte inferior de la olla, que debemos consumirlos de manera diaria. De igual manera, otro de los carbohidratos son granos y lo que son los cereales, que en este caso tenemos lo que es el arroz integral, lo tenemos por acá, que también lo incluimos en la parte inferior de la olla, que debemos consumirlo de manera diaria. Tenemos también lo que son algunos tubérculos, como la papa, que la tenemos por aquí, que también es un tipo de carbohidrato, que también va incluido dentro de la olla. Y así sucesivamente vamos ubicando los alimentos en el espacio donde corresponden. Tenemos otros tipos de pan. También de raíces, como lo que es la yuca, que también es considerada un carbohidrato, también lo incluimos por acá. Y tenemos también otro tipo de alimentos como los frijoles, en este caso granos, los garbanzos, que es un tipo de legumbre que también está dentro del grupo de los carbohidratos, que lo vamos a ubicar también en la parte inferior de la olla. Luego seguimos con el siguiente nivel de la olla, que es donde están ubicados, como ya vimos en el video, las frutas y los vegetales, que es donde los debemos consumir de manera diaria. En este caso tenemos lo que son el chile o el pimiento, el chile dulce, que lo ubicamos también en esta área donde están las frutas y los vegetales, que debemos consumirlos de forma diaria. Tenemos también lo que son las manzanas, que está dentro del grupo de las frutas, que también están incluidas en este espacio de la olla, que tenemos que consumirlos diariamente. Los vamos ubicando por acá. Tenemos también el mango, que es una fruta, está dentro del grupo de las frutas, y lo ubicamos en esta parte de la olla. Tenemos lo que es las uvas, que también está incluida dentro del grupo de las frutas, que lo ubicamos en la parte del centro de la olla, que son alimentos que debemos consumirlos de manera diaria. Luego llegamos al siguiente nivel de la olla, que está dividido en dos partes, que estos debemos consumirlos al menos 2 veces por semana, donde incluimos lo que son los tipos de proteínas, donde tenemos a este lado de acá, que debe ser consumido al menos 3 veces por semana, lo que son los lácteos, los huevos y los derivados de la leche. En este caso, todos los lácteos los incluimos en este espacio de la olla, que donde están involucrados, que debemos consumirlos al menos 3 veces a la semana. Luego, en este lado de acá, también tenemos otro tipo de proteína, que es también de origen animal, donde tenemos lo que son las carnes, donde van incluidos todos los tipos de carne de res, de cerdo, el pollo, el pescado, donde lo podemos incluir ahí, que debemos consumirlos al menos 2 veces a la semana. Tenemos aquí también lo que es el pollo, ¿ven? El pollo, parece pollo. Entonces lo incluimos también en este espacio de la olla, que después debemos consumirlo al menos 2 veces a la semana. Y luego entramos a lo que es ya como la parte superior de la olla, donde están los alimentos que deben ser consumidos de manera en menos cantidades, de manera moderada, ya que si los consumimos de manera excesiva pueden ser dañinos para nuestra salud, en donde están incluidos lo que son las grasas y las azúcares refinadas. Aquí las tenemos. Algunos tipos de aceites, margarinas, mantecas, azúcares, alimentos procesados con altas concentraciones de azúcares, donde están incluidas en la parte superior. Esto sería la clasificación de los alimentos.
dentro de los alimentos que utilizamos en los hogares de nuestro país. Esta sería la clasificación de los alimentos dentro de la OIA.